con quien vamos a empezar a conversar de inmediato. Diputado reelecto, además, por un nuevo tiempo, por el Estado Zulia. Diputado, le dejaba una pregunta en el aire. Ayer fue juramentado el Parlamento Comunal. ¿Va a tener alguna incidencia o se va a poder legislar de forma paralela, quedando ustedes quizás limitados a partir del próximo 5 de enero? De ninguna manera. Las decisiones administrativas de Diosdado Cabello tienen vigencia, si es que tienen alguna, hasta el 4 de enero. Él no puede disponer de los bienes, de los lugares de la Asamblea Nacional. No es de su propiedad, es una propiedad de la Nación. Y sobre eso va a disponer la nueva directiva de la Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero. Lamentablemente ellos no han entendido lo que pasó y se acuerdan, después de derrotado, después de 6 años, del instrumento del Poder Comunal para utilizar a unos ciudadanos que no han sido tomados en cuenta como instrumento de venganza política. La verdad es que nos hace recordar, Diosdado, el dilema galleguiano. El maestro gallego hablaba que el gran dilema venezolano era entre la civilización y la barbarie. Nosotros estamos del lado de la civilización y eso es lo que viene con el cambio en Venezuela. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro también aseguraba que era necesaria una rebelión constitucional. ¿Ustedes cómo interpretan este pronunciamiento? Bueno, una frase para un diccionario de disparate. La única manera de que se revele el pueblo constitucionalmente es a través del voto, y ya lo hizo el 6 de diciembre. Repito, el presidente Maduro no ha entendido lo que ha pasado y ojalá se sometiera a una cura de sueño o algo así para que lo comprenda y ayude a los venezolanos con su actitud a tomar medidas para salir de la crisis. Para nosotros ya este gobierno es el adversario. El adversario real es el del pueblo venezolano. La escasez, el alto costo de la vida, la corrupción, la inseguridad ciudadana. Eso es lo que vamos a atacar desde la Asamblea Nacional y vamos a legislar cumpliendo con el mandato que el pueblo nos dio. Tenemos una gran responsabilidad histórica sobre nuestros hombros y vamos a utilizar las atribuciones constitucionales para responderle a quienes confiaron en nosotros y esperamos que el presidente se dedique a cumplir con la suya, que nosotros se las vamos a respetar mientras las haga dentro del marco de la Constitución. Algunos analistas y algunas encuestadoras aseguran que obviamente la oposición está asumiendo un parlamento en un país en este momento que se vislumbra como complicado. Ha habido mucha postura o pronunciamientos por parte de representantes del gobierno nacional asegurando que la oposición va a llegar y va a implementar lo que se llama como cacería de brujas, coloquialmente, que van a acabar con las misiones. ¿Cuál es la intención o la verdadera intención de la oposición o la prioridad en este caso luego de asumir la nueva Asamblea Nacional? ¿Es cierto que van a eliminar la ley del trabajo? ¿Es cierto que van a eliminar las misiones sociales que ha establecido el gobierno nacional? Todo lo contrario, nosotros vamos a fortalecer los derechos adquiridos ya del pueblo venezolano, tanto en materia de misiones o de programas sociales, en materia de propiedad. Hemos dicho que vamos a trabajar para entregar la propiedad de las viviendas a los beneficiarios del plan de vivienda del sector público. Nosotros queremos un país de propietarios, incluso los campesinos que tengan su parcela, que no tengan el título, bueno, otorgarle la propiedad a ese campesino. Y si esa tierra era de algún propietario, bueno, indemnizar al propietario. Y también aspiramos a llevar eso a los barrios de Venezuela. Que cada poseedor de un terreno en cualquier sector popular de Venezuela tenga su título de propiedad. Indemnizar al propietario si existe, pero que tengamos un país de propietarios para que todos defendan lo que tienen y para que todos impulsemos el desarrollo del país y que cada quien se sienta doliente de Venezuela completa. El gobierno ha tratado de utilizar la entrega de viviendas sin título como un instrumento de presión política. Si no te portas bien, si no votas por mí, te quito lo que te di, como si eso fuera propiedad del gobierno. Los venezolanos tienen derecho a la vivienda y se les debe entregar con su título de propiedad. Nosotros vamos a trabajar por eso. Vamos a mantener las misiones, vamos a mantener las pensiones. Trabajamos y propusimos ya una oportunidad, una ley de seguridad social universal que cubra todo, que no sea necesario que un gobierno decrete o no la seguridad social, sino que cualquier venezolano, cuando cumpla la edad respectiva, con su cédula de identidad tenga derecho a que se le otorgue la pensión que la ley le acuerde. Eso es lo que es hacer justicia social y no utilizar los beneficios sociales como instrumentos electorales, que es lo que ha hecho este gobierno, y nos quiere a nosotros poner como enemigos de eso cuando, por el contrario, hemos protestado frente a esa manera de administrar este gobierno los beneficios sociales. ¿Y es viable este tipo de medidas, tomando en cuenta, por ejemplo, que ayer, y lo decía también el presidente Maduro, está cerrando el barril de petróleo a $29, creo que es uno de los niveles más bajos de la historia del país? ¿Es viable contar con los recursos para cumplir con estas promesas parlamentarias? Bueno, ese es un aspecto que hay que analizar desde el punto de vista económico, cómo se puede implementar y en qué tiempo, y cuál es la cobertura que se debe dar inicialmente a cualquier plan de este tipo. Por supuesto que es justo. Ahora, la viabilidad económica hay que analizarla en el contexto en el que estamos. Es de lo que se debe ocupar el gobierno en estos momentos.
con un presupuesto que tiende a ser deficitario y con todas las necesidades que hay, es necesario revisar el tema económico a fondo, que ha sido producto del despilfarro de la gestión de Maduro, que le entraron miles y miles de millones de dólares cuando el petróleo estaba a 80, a 100 dólares, y ahora resulta que multiplicamos la deuda por 6 veces y no tenemos que atender las necesidades básicas del Estado. Maduro nos acusaba ayer que queremos privatizar todo. Yo señalo al gobierno de Maduro como responsable de haber privatizado la educación y la salud, porque funcionan tan mal los servicios públicos de salud y de educación que la gente tiene que irse a las clínicas privadas o hacer un esfuerzo para pagar un colegio privado, porque la educación pública, la salud pública no funciona. Ellos sí lo han privatizado, pero por la vía de la ineficiencia y de no atender una obligación fundamental del Estado democrático, como es un buen servicio de salud y de educación para todos. El día de ayer hubo el retiro de los parlamentarios de la oposición cuando se estaba juramentando a Susana Barreiros como la nueva defensora pública. El próximo 22 de diciembre se va a realizar lo que va a ser una sesión extraordinaria para elegir a los próximos magistrados que van a tener como condición una suerte de protección para evitar que sean destituidos sin causa justificada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, el diputado Cabello anunció ayer que iban a modificar la ley orgánica a los efectos de proteger a esa señora. La están premiando por haber sido secretaria del tribunal que dictó el auto de detención contra Rosales y por haber sido juez dictando el auto de detención contra Leopoldo López. Entonces le da un premio político que es una demostración de que este gobierno, esta gente que va a salir del poder por inconsecuentes con la Constitución y con el pueblo, utiliza o pretende utilizar la justicia como instrumento de persecución política. Yo le quiero recordar al diputado Cabello y a todos los venezolanos para que lo lean, que la modificación de una ley orgánica solamente se puede hacer con las 2/3 partes, de acuerdo al artículo 203 de la Constitución, y ellos no la tienen. Simplemente les digo esto y otra cosa para todo el país. Sin justicia no hay democracia. Y por eso nosotros tendremos que legislar en materia del Poder Judicial a los efectos de garantizarle a los venezolanos un Poder Judicial que realmente sea imparcial, por gente que no tenga la ficha del partido político como razón para ser juez, sino que tenga una carrera judicial o como abogado destacado, con mérito suficiente y con capacidad para resolver imparcialmente un derecho que tiene el pueblo, que es la justicia oportuna e imparcial, que es la que no ocurre en estos momentos porque hasta ahora la justicia ha sido instrumentalizada por el PSUV para perseguir a los adversarios políticos, mientras que más del 90% de los crímenes que se cometen en este país quedan impunes. Diputado, ha sido bandera de la oposición venezolana y se dijo durante la campaña electoral de cara a las parlamentarias de este año que se iba a implementar o a proponer la ley de amnistía. Además de la ley de amnistía, pues los venezolanos están exigiendo, y les van a exigir seguramente por mandato popular, leyes en materia económica y en materia de seguridad. ¿Cuál va a ser la prioridad de esta nueva asamblea? Bueno, creo que toda la ley de amnistía es, por supuesto, que es de amnistía y de reconciliación nacional. Es una prioridad y un compromiso nuestro con el electorado que nos eligió. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad frente a los venezolanos que confiaron en nosotros de cumplir lo que prometimos. Además, es un tema de justicia con quienes por pensar distinto están presos o están exiliados. Vamos a trabajar esa ley de amnistía inmediatamente que se instale en la Asamblea Nacional para poner en libertad a quienes no tienen ninguna razón para estar presos. Pero, por supuesto, en materia económica vamos a legislar también especialmente para apoyar la producción nacional. Para que pueda haber un combate real a la escasez y al alto costo de la vida, hay que producir. Este gobierno quebró la producción nacional, nos puso a depender de las importaciones, pero como también acabaron con los dólares, ahora no tenemos ni producción nacional ni dólares para importar. Estamos en el peor de los mundos y ese es un tema que nosotros tenemos que enfrentar en beneficio del interés nacional y sobre todo del pueblo venezolano, que es el que está pagando la factura con escasez y alto costo de la vida del fracaso de la gestión de Nicolás Maduro. Diputado, tengo que hacer una nueva pausa comercial, pero al regreso quiero que conversemos o que me dé su opinión de lo dicho también por el presidente el día de ayer, que era necesario investigar la gran cantidad, específicamente 1.500.000 votos nulos que surgieron en estas elecciones parlamentarias. Desconfía un poco el presidente en cuanto a este tema. Vamos a conversar de hecho y mucho más junto a su participación a través de @primerapágina.